Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Se encuentra el licenciado Luis Núñez en estudio y, por supuesto, vamos a hablar el día de hoy acerca de los sectores económicos de nuestro país, cómo han sido afectados y cómo se han mantenido hasta el día de hoy. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Buenos días, gracias. Siempre un gusto de estar con ustedes aquí hablando de estos temas que creo que tratando de aportar en algo, ¿verdad?, al debate económico. No, y al final, pues día a día nosotros miramos los cambios que se están dando en los diferentes sectores. Sabemos muy bien de que Nicaragua es un país bastante agrícola, pero Así cómo nos hemos venido desarrollando o cómo hemos venido reforzando este sector. Claro. Mira, yo creo que después de esta crisis nosotros tenemos que repensar bien realmente la situación de nuestro sistema económico, de todos los sectores de la economía y cómo estamos con respecto, por ejemplo, en cuanto a competitividad, productividad, rendimiento. Creo que es necesario ya pensar seriamente en cómo hacer que estos sectores, o sea, cambiar esta matriz. La matriz, ¿cómo la estamos desarrollando ahora? Pues porque realmente nosotros no podemos seguir así. La crisis nos demostró realmente que tenemos serios problemas. No es propiamente, no solamente la crisis, sino que somos altamente vulnerables a una serie de cambios que se dan no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial, y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Entonces, en el caso... éramos conocidos como el granero de Centroamérica. Claro, exactamente, así a eso iba. Es decir, nosotros tenemos un sector agrícola y ganadero atrasadísimo, esa es la verdad, pues. Nosotros tenemos la misma ganadería, yo creo que viene de la colonia. Ya anteriormente hemos hablado de estos temas, Así incluso es. la agricultura. O sea, nosotros crecemos comiendo territorio a los bosques, por ejemplo, porque realmente en los últimos, si sacamos una medida, que es cuando hay unas mediciones más o menos aceptables, de hace unos 200 años casi, o 150 años, vemos que los rendimientos son los mismos, pero realmente la producción va creciendo. ¿Cómo crece? Bueno, ya hicimos desaparecer los bosques en la zona del Pacífico, ya desaparecieron los bosques en la zona de centro de Nicaragua y ya están desapareciendo los bosques en toda la costa Caribe. Ese es nuestro crecimiento. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso y en el mismo terreno, en la misma área que tenemos para sembrar, nosotros tenemos que apostar. Quiere decir que el crecimiento ha sido prácticamente... Expansivo, totalmente expansivo. Entonces nosotros ya tenemos que pensar en cómo ocupar esa misma área y producir más, el doble o el triple. Como han hecho otros países, claro, otros países exitosos. Primero, esa es una parte de la agricultura. Por ejemplo, la costa Caribe es donde se concentra, según estaba escuchando algunos ganaderos, donde se concentra la mayor cantidad de ganado. Cuando hace unos 30 años ahí había poco ganado, 30, 40 años. Y ahora ahí es la zona productora de ganado. ¿Qué pasó ahí? Ya no existe todo el bosque de la costa Caribe. Entonces, creo que de los sectores hay un enorme potencial que nosotros tenemos en nuestra agricultura y nuestra ganadería. Lo que pasa es que hay que hacer transferencias tecnológicas, hay que destinar recursos para crear realmente un sector fuerte y altamente tecnificado, que nos permita aumentar los rendimientos en las mismas áreas que tenemos. Los rendimientos, la competitividad, la productividad, ¿eso se logra cómo? Con educación, se logra con tecnología y se logra con un financiamiento bien dirigido. Esa es una parte, ¿verdad?, de la problemática del sector. Estábamos hablando tras de cámara y nos dábamos cuenta que muchas veces en diferentes países pues se encuentran a personas que llegan a la universidad pero en realidad ya están capacitados meramente para crear empresas. Claro. Y nosotros desgraciadamente pues no podemos decir lo mismo. Entonces vamos a la otra parte. Siempre, por ejemplo, para que no nos salgamos del sector agropecuario, la otra parte es el desarrollo de valor agregado dentro de este sector y es el procesamiento de los productos del campo, agroindustria. Es decir, aquí nosotros no podemos seguir pensando en agroindustria, agarrar 3, 4 manguitos y ponerlos en una bolsa y venderlo o hacerlo... O en un vaso, ponerle chilito y otras cosas más. O sea, aspiremos a agroindustria fuerte, poderosa, que compitan a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, que podamos exportar ese producto. Y eso, ¿quiénes lo pueden hacer también? Lo que mencionaba, ¿verdad? Estudiantes de las universidades que pueden salir a poner sus negocios, siempre y cuando ahí ya pasaríamos a la otra parte de otro sector, que es el de educación. O sea, cuando nosotros transformemos nuestra educación, hacerla más una educación para la vida, para el desarrollo. Pero, más completa. Claro, más completa. Entonces aquí las políticas públicas tienen que estar dirigidas a desarrollar la gran agroindustria.
No quedarnos ya con una agroindustria de sobrevivencia, de familia, de que una familia, bueno, vamos a ocupar vamos a vender unos jugos, unos frescos, unos batidos, que es bueno. Pero pensemos mucho Pero más quedamos allá de siempre eso. enfocados en pequeñeces. Quedemos en lo pequeño, pensemos en grande. Pensemos en grande, desarrollar por lo menos unas 100 empresas agroindustriales, con todo. Estamos viendo la condición social. Las grandes empresas a nivel mundial. La condición social que nosotros tenemos como país desde hace pues prácticamente año y medio, 2 años vamos a estar cumpliendo. Y sabemos muy bien de que han nacido nuevas empresas, nuevos emprendedores, pero ¿qué va a pasar cuando la solución ya llegue a su fin? Aquí, por eso insisto, la otra parte clave y muy importante es la educación. Nosotros tenemos que transformar totalmente. Yo digo, aquí sí, creo que aquí no hay que ser, digamos, tierra arrasada casi, ¿verdad? Y es que tenemos que volver a hacer un sistema educativo diferente. Nosotros no podemos seguir con esa educación de conocer cómo se hacen las cosas, cómo funciona el mundo, cómo es esto. No, una educación para transformar. Y ahí es donde viene eso que me preguntabas. Es decir, nosotros, esta crisis nos está ayudando a eso. Cuando esto pase, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Aquí hay muchos emprendedores. Nos está ayudando a salir de nuestro entorno, de la comodidad que teníamos. Exacto. Pero el riesgo, precisamente, por esa falta de educación, por esa inseguridad que nos da el sistema educativo, yo estoy seguro que cuando ya venga, digamos, ya este país vuelva nuevamente a la normalidad y a todas las empresas estén buscando cómo generar empleo y se dinamice la economía, muchos de estos emprendedores, cuidado, y se van a ir a buscar trabajo, van a dejar sus empresas y se van a ir a lo cómodo de tener un salario. Es decir, no, yo no me voy a quebrar la cabeza, ya estoy cansado de estar trabajando de lunes a domingo, creo que esa mejor mentalidad... tener un fijo. Aunque gane menos, pero voy a trabajar más tranquilo. No, entonces, esa mentalidad, que es lo que, por ejemplo, muchos países desarrollados, y ya no hablemos de desarrollados de hace 200 años, pues, los grandes países europeos. Y siempre seguimos igual. Si nosotros nos ponemos a ver en nuestra historia cómo ha sido la economía de nuestro país y retrocedemos 200 años, es la misma prácticamente que tenemos hoy en día. Vámonos a unos 40, 50 años, por ejemplo, veamos Corea, Japón, que eran países realmente con una economía, primero, pobre, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea, en la década de los 50. Y después, en la década de los 70, comenzaron un crecimiento lento, pero sostenido. Y apostaron ¿por qué? Por una mejor educación, apostaron por tecnología. Yo creo que la clave del desarrollo nuestro está en la educación. Es una educación ya mucho más de mayor calidad que la que tenemos ahorita. Así que la responsabilidad está en el Ministerio de Educación de crear o fomentar siempre espacios donde todos los jóvenes pues tengamos la oportunidad de aprender siempre cosas nuevas. Nosotros estamos ya en un momento en que debemos de tomar decisiones para transformaciones profundas. Las últimas recomendaciones que podemos darle a todos nuestros amigos. Entonces, miren, esta crisis tiene que pasar. Yo estoy totalmente seguro y estamos más cerca de que esta crisis política se resuelva. Yo estoy totalmente claro de eso. Pero después de eso viene lo más difícil. Lo más difícil, y es que los empresarios, los que han logrado desarrollar su pequeña empresa en esta crisis, debido a la necesidad, pues, manténganse. Hay que mantener y hay que trabajar en función de lo que podrían venir más empresas, cómo nosotros podemos insertarnos en el mercado. Es decir, y una de las cosas importantes es la tecnología que ahora la tenemos más a la mano, toda la tecnología digital. Muchos empresarios están trabajando con Internet. Y ese era el futuro hace 20 años. Ahora es el presente. Ya, es decir, es el presente. Es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que explotar ese recurso. Y creo que es muy importante realmente pensar para cuando todo esto pase, para poder nosotros mantenernos ese plan y no de colapsar. Estrategia que tenemos que tener. Claro, es nuestra estrategia de vida, como empresario y como persona. Esas son las recomendaciones que el licenciado Luis Núñez pues, nos está aportando, así que todos ustedes, amigos, si son dueños de negocio, tenemos que tener un plan a ejecutar en esto prácticamente en este año. Ya está finalizando las recomendaciones que nosotros le damos y por supuesto también gracias por estar en sintonía con nosotros de Revista Al Día. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? Sí, viene mucha gente, por ejemplo, de afuera. Miren, la experiencia de estar afuera también ayuda. Esa gente al final de cuentas también trae... aunque sea un año, poquito, pues, pero trae la experiencia de haber estado afuera. Eso creo que le va a dar un impulso también al desarrollo económico y hay que ponerle mente. Son
decenas de miles de las personas que estaban fuera y que quieren regresar, a diferencia de otras veces que se van y no regresan. En esta ocasión mucha gente quiere regresar y eso es algo que no hay que perder de vista, porque esa gente está en claro precisamente de eso. Vienen a trabajar y a buscar cómo generar incluso empleo, trabajo, etcétera. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y por supuesto por hablar acerca de los sectores económicos de nuestro país. Vamos del otro lado del estudio con los chicos que también quieren darle mucha información a todos ustedes.